Dígame. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar. Hola Óscar, buenos días, ¿qué tal? Oye, te llamo por el gramo urgente del gonococo. Sí, lo están tiñendo ahora mismo y bueno, ahora enseguida si quieres te digo el resultado. Ah, vale, no te preocupes. Vale, me avisas cuando esté. Lo que sí que te puedo decir es el campo oscuro que han subido del otro paciente. Es positivo, ¿vale? Tenía muy poquita cantidad de treponemas, pero bueno, yo creo que es positivo y no sé si te cuadra o no te cuadra con el cuadro clínico. Perfecto. Sí, cuadra perfecto porque era muy típico de sífilis. Vale, pues nada, pues entonces nada, sin ninguna duda positivo, ¿vale? Venga, luego nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Venga, adiós, adiós. El Centro Sanitario Sandoval está estratégicamente ubicado entre los barrios de Chueca y Malasaña, en los que palpita la vida nocturna madrileña. Visitamos este centro de referencia en atención a infecciones de transmisión sexual, ITS, que está a punto de cumplir 100 años. Aquí nos espera Óscar Ayerdi, uno de los profesionales que atiende pacientes en el Centro Sandoval. Óscar es médico especialista en ITS, es investigador y es experto en el ámbito del chemsex. Hola Óscar, gracias por recibirnos. Bienvenida. Gracias por recibirnos aquí en el Centro Sanitario Sandoval, que forma parte del Hospital Clínico San Carlos. Este lugar es un lugar de referencia en la atención a la salud sexual, tanto en Madrid como también en España, Óscar. Sí, así es, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. La verdad es que es un centro histórico. Se inauguró en 1928 y desde entonces se ha dedicado al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Así que en poquitos años nos vamos a convertir en un centro centenario, que es todo un orgullo. ¡Wow! Y un centro en el que además abordáis en profundidad el chemsex. ¿Qué es el chemsex, Óscar? Bueno, el chemsex es el uso de sustancias recreativas, especialmente pues, la mefedrona, la metanfetamina, el GHB, que lo consumen principalmente los hombres que tienen sexo con hombres y que utilizan estas sustancias para mantener relaciones sexuales, normalmente pues, con un tiempo prolongado, ¿vale? Y con múltiples parejas sexuales. Un tiempo prolongado. ¿Cuánto pueden durar estas sesiones de chemsex? Hombre, pues varían, ¿no? Se habla pues de algunas horas, incluso 6, 24, 48 horas pudiera ser. ¿En qué tipo de lugares tienen lugar se desarrollan estas sesiones de chemsex? Bueno, la mayoría de las sesiones se organizan en viviendas privadas o en pisos y son por los propios usuarios, organizados por los propios usuarios a través de las aplicaciones móviles. Entonces, bueno, hay una entrada y salida de personas, ¿no? que practican estas sesiones, lo que hace que puedan ser tan duraderas. Óscar, ¿quiénes son las personas que practican chemsex? Me decías, sobre todo, hombres que tienen sexo con otros hombres. Sí, cuando hablamos de sesiones de chemsex, principalmente recae en este grupo, entre hombres que tienen sexo con hombres, también las mujeres transexuales. Sí que es verdad que luego podemos hablar del chemsex en el concepto de drogas y sexo, que eso ya es más general y lo pueden practicar pues, otras personas de nuestra sociedad, pero cuando hablamos de sesiones de chemsex con estas drogas concretas y en este fenómeno del que hoy estamos hablando, es principalmente entre hombres que tienen sexo con hombres. Óscar, este fenómeno del chemsex, tal y como lo estábamos describiendo, ¿es algo nuevo? El uso de sustancias recreativas para mantener relaciones sexuales es algo ya que se conoce desde la antigüedad. Ya hay escritos en Egipto que hablan de ello. Pero estas sesiones de chemsex, este fenómeno sí que es algo más reciente y sobre todo mucho más frecuente, digamos, en esta última década. El nombre, el término de chemsex es un término que nació en las aplicaciones móviles, es un término anglosajón que nació, digamos, un poco en Londres, y lo que sí que hemos visto es que estas sesiones o este fenómeno ha ido incrementando de forma muy significativa en los últimos años. Y además de haber incrementado el número de usuarios que lo practican, ¿habéis visto otro tipo de cambios también en el fenómeno? Sí, hemos visto cambios tanto en las sustancias que se consumen como en las vías de administración. Nosotros en un artículo publicado recientemente en el Eurosurveillance vimos estos cambios en los pacientes VIH positivos, como en el año 2014-2015 hay algunas sustancias que prácticamente no se consumían, como podía ser la mefedrona o la metanfetamina, el GHB también era muy poco consumido, y sin embargo se
según van pasando los años, estas sustancias que están especialmente relacionadas con las sesiones de chemsex han aumentado de forma muy significativa. Y no solo el tipo de sustancias, también las vías de administración, que el uso del SLAM, que es el uso de algunas de estas drogas en vía inyectada, eran muy infrecuentes en el año 2014. Según van pasando los años, cada vez se practica de forma más frecuente. Entonces esto entraña otros riesgos y es muy importante hacer la vigilancia de los cambios que se están produciendo en este sentido. Tal y como estamos hablando del chemsex, Óscar, puede resultar una práctica incluso atractiva, pero yo me imagino que tiene riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos asociados a la práctica del chemsex? Bueno, la verdad es que hay unos riesgos y creo que hay que tener una visión, bueno, multidisciplinar, ¿no? Cuando vemos, no tiene un único riesgo, sino afecta a distintas esferas de la salud. Por supuesto, nosotros nos preocupan mucho las infecciones de transmisión sexual, porque parece el escenario perfecto para que estas infecciones se puedan transmitir, pero hay otros riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues, en función de la vía de administración, pues algunas complicaciones que podemos encontrar, como pueden ser pues, celulitis en las personas que utilizan las drogas inyectadas, o abscesos, complicaciones locales. También podemos encontrar casos de sobredosis en cuando se utilizan estas sustancias, que además en muchos casos se utilizan en un patrón de policonsumo. Entonces esto es uno de los aspectos que también tenemos que estar muy alerta. Y luego uno de las esferas más importantes, que es la salud mental. Este es uno de los, digamos, de los efectos más invisibles, pero que pueden ser de los más relevantes. Óscar, ¿y qué impacto tiene la práctica del chemsex sobre la vida sexual y sobre la salud sexual de los pacientes? En cuanto a la salud sexual, desde luego hay ya muchísimos estudios que han demostrado que en las personas que practican chemsex tienen muchísimo más riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual como clamidia, como gonorrea, como sífilis, también muchos casos de hepatitis C, sobre todo en aquellas personas o que bien hayan tenido alguna proctitis, o en aquellas personas que consumen drogas por vía inyectada, y también el VIH. En este respecto sí que me gustaría matizar que el chemsex ha sido una práctica muy centrada en HSHs, especialmente en HSHs que viven con el VIH. Hombres que tienen sexo con hombres, HSHs. Hombres que tienen sexo con hombres con VIH, y también ahora con el uso de la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es el uso de fármacos antirretrovirales para prevenir la infección por el VIH. Este grupo de personas también practica chemsex con alta frecuencia. Óscar, cuando llega un paciente nuevo, un paciente que ya seguís aquí en el Centro Sanitario Sandoval, ¿cómo identificas que es usuario de chemsex? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que además es importantísima, ¿no? Y que a todos nos preocupa, ¿no? Lo primero, hay que hacer una anamnesis, hay que preguntar, entrevistar al paciente con naturalidad, sin prejuicios, con preguntas abiertas, ¿vale? Que encuentre un ambiente de confianza en el que pueda contar las prácticas que tiene, porque es la única manera en la que nosotros le podemos ayudar. Entonces, en este escenario tenemos que preguntarle sobre qué sustancias consume, porque como hemos dicho, hay riesgos distintos y hay algunas sustancias que asociamos como especialmente de riesgo. Hay que preguntar sobre la vía de administración, que hemos dicho que hay algunas que son también de mayor riesgo, y la frecuencia. No es lo mismo una persona que pueda consumir de forma muy puntual en algún festival 1 o 2 veces al año, o aquellas personas que consumen sustancias todos los fines de semana o varias veces en semana, ¿no? Entonces, esto nos va a evaluar un poco, cuánto de riesgo tiene la práctica que tiene sobre chemsex, y luego preguntar si participa en sesiones con varias personas en los fines de semana o entre semana o cuando sea. Y esto nos va a evaluar si es una persona que tiene un hábito de consumo potencialmente problemático o si es algo más esporádico.
Y a lo largo de los últimos tiempos habéis visto un incremento del número de personas que usan Chemsex. ¿Eso lo estás notando en la consulta? ¿Y lo estás notando de una forma que te esté preocupando a ti como médico clínico? Sí, la verdad es que la participación en sesiones de Chemsex ya es algo bastante normalizado entre nuestros usuarios, y esto pues es algo preocupante por los riesgos que conlleva. Hicimos un estudio entre los usuarios de PrEP, ¿vale? Que son pues, personas con prácticas sexuales de riesgo, y les preguntamos con qué frecuencia consumían sustancias recreativas y con qué frecuencia participaban en sesiones de Chemsex. Y entre este grupo de usuarios de PrEP, de profilaxis preexposición al VIH, exacto, vimos que la gran mayoría consumía algunas de estas sustancias en un patrón de policonsumo con bastante frecuencia. Hablamos que más del 80% consumía sustancias. Wow. Y si preguntábamos si participaban en sesiones, ¿vale?, casi la mitad participaba en sesiones de Chemsex con cierta frecuencia, lo que significa que es algo muy frecuente, con una tendencia creciente, y esto es algo pues, de lo que tenemos que estar muy alerta para poder intentar minimizar este impacto. Óscar, ¿qué está pasando con la prevención? ¿Se están haciendo intervenciones en el ámbito de prevenir las prácticas de Chemsex? Bueno, la prevención es fundamental. Es muy importante, aunque sí que parece, ¿no?, que siempre que nos quedamos cortos en la prevención de la educación sexual, en la prevención del consumo de sustancias, de drogas, sustancias recreativas. Entonces, desde luego es un aspecto en el que hay que incidir y esforzarse muchísimo más, porque digamos que es la base a través de la cual luego se puede trabajar. Sin educación los pacientes no... digamos que tenemos que darle esas herramientas, y a pesar de que vivimos en una sociedad donde el acceso a la información pues es probablemente mayor que en ningún momento de la historia, sin embargo pues encontramos que hay mucha carencia de educación sexual y sobre consumo de drogas. Hemos hablado mucho de Chemsex, hemos hablado mucho de riesgos asociados a las prácticas de Chemsex. Y tú tienes una experiencia muy directa de contacto con las personas que realizan estas prácticas. ¿Por qué crees que se practica el Chemsex? Bueno, pues esto hay también muchos estudios, hipótesis que nos dan mucha respuesta pues los psicólogos, los psiquiatras, ¿no?, que cuáles pueden ser las causas que pueda haber detrás, ¿no?, que hay algunas personas pues, que pueden tener algún patrón más adictivo, o más obsesivo, o más impulsivo, ¿no? Pero bueno, también quizás, pero esto pues ya es más un poco ideas, ¿no?, que pueden ser, porque es difícil también de objetivar y de tener datos reales de cuáles pueden ser los motivos, y sin duda es algo que hay que estudiar también, pues que se produzca en una serie de personas que pertenecen a un colectivo que puede sufrir cierta discriminación y sentir discriminación en la sociedad, pues también puede ser uno de los motivos que puedan ellos encontrar un lugar en el que sentirse pues, aceptados bajo este paraguas de las drogas, ¿no?, que es pues complicado luego salir de ahí, ¿no?, porque esos sentimientos que pueden sentir de aceptación, de sentirte bien bajo el efecto de esas sustancias, pues claro, hay que darse cuenta que quizás no es la vía, ¿no?, para encontrarse bien. Habría que utilizar otras herramientas y otros caminos, y luego pues salir de ahí es complicado. Por lo tanto, es importantísimo lo que me contabas, la prevención, es decir, evitemos que las personas tengan que recurrir a estas sustancias para sentirse mejor, que por lo que se ve debe ser uno de los motivos. Y desde la perspectiva de la salud pública, ¿cuál tiene que ser la prioridad? ¿Por dónde hay que empezar a responder al fenómeno del Chemsex? Yo creo que es importantísimo identificar, es decir, ahora mismo es importantísimo evaluar la magnitud. Y eso es muy importante para luego decidir cuál es la respuesta. Entonces, primero es saber, pues, intentar describir, ¿no?,
cuántas personas practican chemsex y el impacto que tiene. Y luego la respuesta tendrá que ser multidisciplinar, tendrá que ser integrada por distintos especialistas, porque este fenómeno no afecta solamente a las ITS, que es lo que nosotros no somos más expertos. Necesitamos también los servicios de urgencias, donde atienden a personas con sobredosis o complicaciones por infecciones. Necesitamos también a los compañeros de salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, las ONGs. Entonces necesitamos, digamos, que una respuesta multidisciplinar, ¿vale?, para poder abordar y dar salida a las personas que practican chemsex. También los centros de atención a personas con drogodependencia, los CAT, en el que también estamos notando pues, que ellos también se están actualizando y crear una red en la que podamos apoyarnos y derivar a estos pacientes para que entre todos ellos puedan tener una salud mejor, que es al final de lo que se trata. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos compartido aquí. Centro Sanitario Sandoval, que forma parte del Hospital Clínico San Carlos. Óscar, muchísimas gracias.